Bueno, este era el juez de la causa, el juez desde el principio, Carlos Villafuerte Russo, quien habla de una pericia que se está realizando. En realidad es una pericia fotográfica comparativa de lo que en su momento se hizo, ¿no? El trabajo que se hizo en su momento sobre los restos del helicóptero, que tiene toda una polémica. Estamos con el abogado José Luis Ferrari, que nos acompaña para analizar este tema. ¿Cómo le va, doctor? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Muy bien. Bueno, esto, la causa Menem ya a esta altura es algo como, digamos, inabarcable, ¿no? Por la cantidad de aristas que tiene. Ahora, salió nuevamente a la luz pública a partir de las declaraciones del amante de Pablo Escobar, que dijo que se trataba de un ajuste de cuentas del narcotráfico. ¿Existe la posibilidad de que también esta mujer, Virginia Vallejo, sea citada a declarar por el juez o no? Si el juez se lo estima así pertinente, podría llegar a serlo. Yo creo que es una aventura de la señora Vallejos, que vive en la miseria y en el ostracismo y pretende tomar alguna forma de dimensión pública, algún trascendido, porque de pronto traer años después, cuando la Corte en el año 2001, la Corte de la Provincia determinó el cierre de la causa de Carlitos Menem, donde se agotaron todas las instancias del derecho nacional y hay un reclamo ante la Corte Interamericana de Justicia. Entiendo yo que el juez se hace eco de una conversación que hubo. Tengo el gusto de conocer a Carlos Menem y si Carlos Menem hubiera tenido la menor sospecha de que su hijo hubiera sido asesinado, hubiera movido todos los resortes, como pasó cuando en el accidente le robaron el reloj que hoy usa Carlos Menem. Dio vuelta y encontraron el reloj. Se lo había llevado a alguien de que había llegado ahí cuando en el primer auxilio a Carlitos Menem. Realmente creo que es más una aventura y creo que se hace eco el juez de un comentario público y bueno, por lo cual pide la comparencia tanto de Carlos Menem como de Eduardo Menem. O sea que esta declaración, digamos, de Menem, la declaración de Menem además va a ser por escrito, porque Menem tiene fueros de senador, tiene el privilegio de poder responder a la pregunta por escrito, ¿no? Poder hacer la presentación por escrito. El día lunes se le va a hacer llegar el tenor del interrogatorio que quiere evacuar el juez y a partir de ahí él contestará por escrito. Fue agotada, fue en instancia nacional, se investigaron, no solamente lo investigaron los peritos de la Gendarmería Nacional, determinar ese tipo de aparato, ese tipo de helicóptero, tenía una sofisticación que para bajarlo o para derribarlo en vuelo, poco menos que había que tirarle, con alguna munición que hubiera generado un estruendo que fácilmente los vecinos lo hubieran advertido. Circunstancia que no se dio en el expediente. Eso no está comprobado, por lo menos en el expediente, ¿no? Se tejió una fantasía. Creo que hubo algún malintencionado que llevó el comentario de que Carlitos había sido asesinado en el marco de algún ajuste de cuentas. En ese momento de la Argentina y con Carlos Menem como presidente, no hay la menor posibilidad de que su hijo hubiera sido asesinado. Y si hubiera sido asesinado, seguramente hubieran dado con los autores. Hay una serie de testigos o personas vinculadas a la causa que fueron misteriosamente, ponemos nosotros entre comillas, muriendo poco después de la caída del helicóptero que terminó con la vida de Menem y de Silvio Oltra, que era el otro piloto. Son desafortunadas coincidencias. La primera persona, que es el cuidador del campo. El cuidador del campo. Lorenzo Siri, era el cuidador del campo. Lorenzo Siri muere cruzando la ruta, es embestido cuando llevaba cerca de 2.0,5 en sangre de alcohol, con lo cual estaba alcoholizado, y quien lo atropella es un vecino del pueblo que nunca había tenido un accidente de tránsito. Lo atropelló un vecino del pueblo. Lo atropelló un vecino del pueblo. Y el último creo que fallece en un hecho de un robo en una salida de la casa, que era un personal policial, una cosa de esa. Así te voy. Se tejió evidentemente en torno de la figura de Carlos Menem, desde que Carlos Menem se quedó con un vuelto de los árabes, que traicionó a Gaddafi. Se tejió, la vida de Carlos Menem siempre estuvo rodeada de aristas poco menos que fantasiosas, pero yo te puedo asegurar que, conociendo cómo es Carlos Menem, de haber sabido que su hijo era asesinado, seguramente hubieran dado con los autores. Bueno, también murió Miguel Lucou, que era perito de la Fuerza Aérea y aparentemente había hablado con la fiscal, y le había dicho que esto no había sido un accidente. Esas circunstancias que trascendieron después nunca tuvieron correlato o evolución en el expediente. Una cosa puede ser una sospecha, pero una sospecha hay que apoyarla con alguna prueba de carácter objetivo. Esto que se quiere decir que pueda ser probado dentro del expediente. Si es una mera fantasía, una mera suposición, no tiene relevancia jurídica por eso, por lo cual se determinó que la muerte de Carlitos Jr. se debió a un accidente. Bueno, también mataron al ayudante del perito. También murió el ayudante del perito. Y los dos delincuentes que habían matado al perito, puede ser, digamos, gran delincuentes, un enfrentamiento con la policía, con otros delincuentes, etcétera, etcétera, puede ser.
¿Quién más? Es una larga lista. Son 12. Son 12. Todos mueren en condiciones, cuanto menos... A ver, en accidentes de tránsito, la Argentina tiene el triste récord que mueren 10.000 personas por año y tiene 40.000 lesionados. Sí. Y así te puedo nombrar, si lleváramos una estadística medianamente confiable con respecto a las muertes producidas en lo que se llama la inseguridad, también te daría que estas personas pueden encontrarse incursas en esa problemática, ¿no? Bueno, al principio todo el mundo pensaba, digamos, de esta manera, que lo que decía Zulema Yoma era producto de una madre que estaba totalmente conmovida por el impacto emocional de la muerte de su hijo y que no tenía mayor sustento en la realidad. Con el transcurso del tiempo, digamos, la versión del atentado fue tomando cuerpo. Menem lo dijo públicamente en declaraciones, por lo menos en una oportunidad, que dijo que él, creo que fue en el programa de Susana Jiménez, él dijo que él creía que podía haber sido un atentado. Que lo dijo en potencia, que podía haber sido un atentado. Te repito, ese tipo de transporte, como era ese tipo de helicóptero que tenía Carlitos, un helicóptero de muchísima, pero vino la gente de la empresa de la Bell a ver qué había pasado y no se pudo concluir de que el accidente no respondiera a otras causas, simplemente que a una mala operación que tuvo el piloto, ¿no? Se habló mucho también de que había una tercera persona en el helicóptero. Digamos, eso también es una versión así, digamos, que no tuvo o por lo menos no hay elementos que permitan apuntalarlo como el otro. Pero vos fijate que la hipotética presencia de una tercera persona se desdibuja porque las dos personas que estaban arriba fallecieron. Es difícil sobrevivir a un impacto de ese tipo. Es muy complicado. El helicóptero queda clavado de trompa y se parte. Me parece que ahí... Cuanto menos, creo que también, una vez más, que había una tercera persona, que era una mujer rubia. Creo que a veces la fantasía popular lleva... Y creo que un padre que le muere un hijo en cualquier circunstancia no tiene paz y creo que siempre atribuye la causa de la muerte a una cuestión ajena. Bueno, pero podría ser que esté amenazada el resto de su familia también. Eso podría ser, doctor, ¿no? Todo es probable, pero te repito, en un tipo de persona como Carlos Menem, que era un presidente de los que mandan, difícilmente debe haber tenido la mínima sospecha de que el accidente de Carlitos hubiera sido provocado, seguramente no lo puedo creer que Carlos Menem hubiera encubierto el homicidio de su hijo. Y digamos, jurídicamente, ¿cómo está la causa ahora? La causa está cerrada, se cerró en el año 2001, lo cierra la Corte de la Provincia de Buenos Aires, se reordena la apertura a partir del comentario que hace esta mujer, Virginia Vallejo, que creo que es una aventurera y lo que creo que en el fondo busca trascendencia pública que no la tiene hace muchos años. Y en principio las únicas medidas ordenadas son... Las declaraciones de Carlos Menem y Eduardo Menem. Y la pericia comparativa. Lo cual hacer una pericia comparativa me parece que tenés que tener certeza para determinar si un aparato de helicóptero es sometido a una ráfaga de fuego, y creo que por los peritos que han trabajado en la causa, ni siquiera los peritos se pusieron de causa. Un perito decía, sí, entiendo que puede haber algún impacto que puede corresponder o tener alguna correlato con un impacto de bala, y otros que decían que no. Así que he trabajado con alguno de ellos en la causa Rodrigo, por ejemplo. Sí, bueno, se decía en un momento también que el helicóptero lo habían trozado, que inmediatamente había sido trozado en partes que impedían una segunda pericia, etcétera, etcétera, ¿no? Se dijeron un montón de cosas. Esos restos o los restos de una aeronave que sufre un accidente son levantados por el personal que está a cargo de la investigación y se mantienen en custodia y a disposición del tribunal. Evidentemente hubo un juez que es responsable de los mismos. Si ocurrió alguna cuestión de una sustracción de alguna parte del helicóptero, creo que debe responder el juez que en aquel momento lo tenía bajo su custodia. ¿La investigación logró determinar cuál fue la causa del accidente o de la caída del helicóptero? Prematuramente se determinó de que se había debido a que el helicóptero se engancha con los cables y por lo cual se precipita a tierra. Venía realizando alguna maniobra a lo largo de la ruta y perdió el control por un momento, se lleva por delante los cables e impacta en la tierra del campo donde cae. Bueno, será un misterio que quedará... Bueno, de acuerdo a los elementos, obviamente no hay elementos que sustenten. Nosotros reconstruimos la secuencia a partir del accidente con los testimonios previos que tenemos. Los testimonios inmediatos previos que tenemos sitúan que el helicóptero venía haciendo algunas maniobras no muy felices a lo largo de la ruta, y lo próximo que conocemos es cuando impactan la tierra en el campo. Entonces se concluyó de que había sido un accidente. Muy bien, doctor, le agradecemos mucho. Una sola cosita, mañana es el Día del Padre. Sí. Feliz Día del Padre. Feliz Día del Padre a mi papá, que todavía me aguanta. Sí, señor. A Federico Cash, que este año se murió buscando a María Cash. Sí, y a mi amigo Jorge Fernández, que todavía pide por la muerte de Jano Fernández. Muy bien, le agradezco mucho. Bueno, feliz Día del Padre, doctor, entonces también. Gracias. Hasta luego. Muy amable.